Y después el segundo tiempo arrancó con todo, miren cómo arranca, un bombazo desde la medialuna del área. Sudamericanos queridos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy nos encontramos con la Copa Brasil, por supuesto con este primer cruce que tenemos de las semifinales de la Copa Brasil. Va a ser el partido entre Corinthians y Sao Paulo. Vamos a estar en instantes nada más analizando lo que dejó el partido, este 2-1 de Corinthians del Timao enfrentando a ni más ni menos que Sao Paulo, último finalista de la Copa Sudamericana, entre otras cosas que está logrando Sao Paulo, en este caso con un técnico que para mí es nuevo porque no lo vengo siguiendo desde hace mucho a Sao Paulo, entonces por lo menos de este año es Dorival Junior, estoy hablando el ex entrenador de Flamengo, en este caso está en Sao Paulo, me parece que es un gran entrenador, y por parte de Corinthians empezó a repuntar, empezó a levantar de a poquito, y además quiero decir una cosa, yo creo que estamos ante... Por lo menos desde mi punto de vista, ustedes saben que esto es subjetivo, cada uno tiene su apreciación, estamos ante la mejor competición, o sea, la mejor Copa Nacional del continente por lo menos. La mejor Copa Nacional lejos la tiene Brasil. La Copa Brasil para mí tiene un formato hermoso y muy atractivo. Muy atractivo. ¿Por qué digo que es muy atractivo? Porque tenemos cruces de ida y vuelta. Tenemos un ida y vuelta constante. Encima, en las semifinales casi siempre, a partir de los cuartos para mí ya se dan, pero en las semifinales tenemos cruces que son casi que clásicos. Vamos a tener Gremio Flamengo mañana y el cruce del día de hoy fue entre Corinthians y Sao Paulo. El Timao enfrentando a Sao Paulo por una plaza en lo que va a ser la final de la Copa Brasil. Así que, si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Miren, le voy a dar play, como no, para que disfrutemos y bueno, y veamos un poco las jugadas de peligro que tuvo este partido. Una de las cosas que quiero resaltar del día de hoy, que me puso un poco mal, teniendo en cuenta del buen presente que estaba teniendo, la lesión de Jonathan Calleri, que se tuvo que retirar básicamente por una lesión en el minuto 25. Ojalá no sea nada. Si algún hincha de Sao Paulo sabe lo que tiene, mientras vemos el cabezazo de Arboleda. Arboleda es otro de los chicos que está jugando muy bien. El ecuatoriano está defendiendo muy bien en Sao Paulo. Está teniendo, me parece, uno de los mejores comienzos de temporada, por lo menos de estos últimos años. Y ahí lo vemos a Calleri pidiendo el cambio en el minuto 25. Tuvo que salir. Quien entró en su lugar fue Juan, para que sepan. Bueno, es Juan el que entra en su lugar, el que lo reemplaza. Y bueno, sale con una amargura tremenda, me imagino, una calentura también por dentro, como... Ahí está, mira. Me parte el alma ver esto así. Pero bueno, va a volver mejor que nunca, sépanlo eso también. Acá vemos una de las atajadas de Casio. La verdad es que no hubo mucho en el primer tiempo por analizar, salvo algún zapatazo así como este de afuera del área y poquito más. No se sacaron mucha chispa en lo que fueron los primeros minutos, los primeros 45 minutos por lo menos. Fue bastante tranquilo el partido. Y después el segundo tiempo arrancó con todo. Miren cómo arranca. Un bombazo desde la medialuna del área, desde la punta de la medialuna del área, podemos decir. Un golazo de Renato Augusto. Renato Augusto, un jugador que viene fino, viene muy fino últimamente. En la Copa Sudamericana también estuvo fino. Bueno, acá jugando un auténtico partidazo y marcando el primero en el minuto 48. Pero ¿qué pasa? Miren lo que es las cosas de la vida, que devuelve con otro golazo Sao Paulo. Otro golazo, minuto 55, sí, 55, es Casio en contra, pero en realidad, bueno, sí es Casio en contra en realidad. La pelota se iba, pegaba en el palo y se iba. Pero una gran pegada, una excelente pegada, me animaría a decir, del señor Luciano. Luciano, un sacudón metió ahí. Mucha calidad tiene este chico, ustedes lo saben. Y encima le fue a gritar el gol a la cara a la hinchada, eso no lo valoro para nada, pero bueno, cosas del partido. Y después, quien iba a marcar el 2-1, ¿quién sino? Él también, Renato Augusto. Renato Augusto, que como les digo, está finito. Miren el golazo que mete, porque también es un golazo. Hace pasar de largo primero al defensor de Sao Paulo y después termina definiendo muy bien, fuerte, un puntazo bien arriba para que pegue en el techo del arco y entre. Un muy lindo gol, la verdad, el tercero también por parte del Timao, y gol de Renato Augusto para poner el 2-1 en el minuto 81 y de esa manera quedarse con el cruce de ida de la Copa Brasil, muchachos. Copa Brasil. Tenemos el primer cruce de ida, 2-1 para Corinthians. La vuelta va a ser el 16 de agosto, si no me estoy equivocando. Si me estoy equivocando me lo dejan en los comentarios, pero creo que es el 16 de agosto. Y después vamos a tener, por supuesto, mañana el cruce entre Gremio y Flamengo. Así que depende de ustedes y el apoyo que le den a este video
Sí, mañana estamos con ese cruce también para analizarlo, acá por supuesto en la pantalla de Suda. Dicho esto, gracias como siempre por estar ahí detrás de la pantalla. El que quiere ir a ver puede ir a disfrutar la goleada de Brasil frente a Panamá, que la estuvimos cubriendo en el Mundial Femenino, y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau chau.